La Cábala de la Merkabah. Una vía universal de iluminación y liberación. Por Eduardo Madirola Sisasa. Fundamentos teóricos. Capítulo primero, Dinámicas cabalísticas. Un resumen de Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Este es un capítulo de introducción a la Cábala. En él se resumen los conceptos principales de modo que el lector no familiarizado con el lenguaje cabalístico pueda abordar el núcleo de la obra, de contenido netamente meditativo. Un estudio en profundidad de los aspectos teóricos, así como una panorámica general de las tres vías de aproximación a la Cábala: estudio, meditación y acción, se presentan en mi libro El Camino del Árbol de la Vida, un curso de introducción a la Cábala mística, al cual se remite. En mi segunda obra, Senderos en el Jardín de la Conciencia, manual de meditaciones cabalísticas, se incluye también una amplia introducción a la Cábala, así como fichas de correspondencias de cada uno de los elementos del árbol de la vida, con apéndices sobre las jerarquías internas que los rigen. Este libro aborda el tema de lo que se conoce como Maaseh Merkabah, la llamada obra del carro, en la que se investiga la estructura de los mundos internos y se trabaja fundamentalmente la conexión directa con la deidad. Pero antes de lanzarnos a la exploración de nuevos territorios, es necesario tener una idea clara del mapa, esencialmente del árbol de la vida y la ordenación de los mundos, y ese es el objetivo del presente y del próximo capítulo. En este capítulo, la metodología que utilizaremos es el enunciado de principios, añadiendo donde sea necesario, pero con apenas desarrollo para evitar repeticiones con los escritos antes citados. Por supuesto, el lector ya versado en estos temas, o que simplemente quiera, quizá desde otras perspectivas complementarias, abordar directamente la práctica de las meditaciones propuestas, puede ir directamente a la segunda parte, retornando a la primera cuando la situación lo requiera. Principios de Cábala. 1. El absoluto. El punto de partida de toda la reflexión cabalística es el de la unidad esencial de todas las cosas. Dios es uno. La realidad es una. Toda discontinuidad es aparente. Llamamos absoluto al estado de realidad total. Esta realidad incluye tanto a la parte que está manifestada, es decir, que se hace presente en la conciencia, particularmente en la conciencia humana, como la que permanece inmanifestada, y por tanto, no conocida, incluso incognoscible. Hablando globalmente, la parte manifestada es más amplia de lo que comúnmente entendemos por la creación, pues el mismo Creador presenta una parte de sí manifestada, aunque en su esencia no lo esté. En todo lo anterior, y en lo que sigue, se da por sentada la limitación intrínseca del lenguaje. Por necesidad hemos de referirnos a realidades que lo trascienden y, por tanto, los conceptos utilizados deben entenderse en términos metafóricos. No renunciamos, sin embargo, a hablar lo que sería otra opción, pues aunque el lenguaje forma parte de lo contingente, es un peldaño necesario para acceder en lo posible a aquello mismo que lo supera, aunque lo incluye. Así, Dios es una palabra, es un nombre de eso que también hemos denominado el absoluto. Utilizamos estos términos prácticamente como sinónimos: Dios, absoluto, realidad total, y también infinito, emanador, creador y otras denominaciones que deberán ser precisadas más adelante. Puesto que nosotros, en nuestro estado actual, no tenemos una experiencia directa del infinito como tal, deducimos su realidad como un principio necesario, llevando al extremo nuestra percepción de un mundo fragmentado y determinado por la existencia de límites. Para ello ascendemos por la escalera de la abstracción creciente o, si se quiere, recorremos en sentido inverso la cadena de las causas. Y decimos a la inversa, porque, para la Cábala, el sentido de la causalidad es de arriba abajo del espíritu a la materia y no al contrario. Admitimos entonces que Dios, el absoluto, es la causa primera o primordial, la causa de las causas y, puesto que, por necesidad, el estado de infinito no puede ser de otra manera que una esencia simple y perfecta en grado superlativo, la pregunta es cómo, a partir de él, deviene un cosmos múltiple compuesto por entes finitos y con un grado de independencia en mayor o menor grado.
Pero no es solo el aspecto mecánico el que nos interesa, está también el porqué y el para qué de todo ello. En este capítulo no nos proponemos el justificar rigurosamente nuestras aseveraciones, que serán para nosotros postulados, hipótesis de trabajo, si se quiere. Así, partimos de la existencia de ese estado primordial que llamamos absoluto y que es la fuente de todo, razón por la cual debe contener todo en un grado máximo de perfección. Es decir, debemos concebirlo como absolutamente lleno de todas las cualidades en su grado máximo de completitud y realización. Y, sin embargo, por otro lado, sabemos que no podemos atribuirle ninguna cualidad, ni siquiera la de existencia, pues eso sería encerrarlo en límites, existencia frente a no existencia y lo mismo con otras consideraciones semejantes. Debe estar, pues, más allá de toda cualidad y, por tanto, vacío, al no poder predicar nada de él. Por esta razón es llamado, a veces la nada, porque no hay nada a lo que pueda compararse. Este es un término que, siendo completamente sugerente, puede resultar equívoco, pues, en el fondo se trata de una paradoja, hablamos de una nada positiva, que produce o genera de sí, y es, por tanto, lo contrario de lo que comúnmente se entiende por el estado negativo y pasivo que llamamos nada. Y puesto que, en esencia, más que un problema ontológico, se trata de una cuestión que pertenece al ámbito de la conciencia de lo que podemos llegar a conocer o a concebir desde nuestro estado actual, es preferible usar el término de inmanifestado para referirnos a ese tipo de realidad que se halla completamente fuera de nuestras categorías mentales o las de cualquier otro ser, salvo las del absoluto mismo. Por el contrario, llamamos manifestación al tipo de realidad de la que podamos tener conciencia nosotros o cualquier otro ser dentro del ámbito de la existencia y que comprende al conjunto de todos los mundos y planos que han sido, son y serán en todas las dimensiones del ser, incluso divinas. Dios, en su esencia, está inmanifestado, es el inmanifestado, pero revela una reflexión de sí, o una versión de sí, las palabras fallan, en la manifestación. Y así, decimos que, en la jerarquía de los mundos, véase más adelante, el llamado mundo divino o de las emanaciones previo a la creación constituye la revelación activa y directa del absoluto inmanifestado en el seno de la manifestación. No se entienda lo anterior como una apelación al dualismo, propugnando la existencia de dos modos irreducibles de ser. La cábala es esencialmente monista. Solo hay un ser. La proclamación de la unidad es el precepto fundamental del judaísmo y la piedra angular de la sabiduría cabalística. Es el Shema Israel, Deuteronomio 6, 4. Escucha Israel, Adonai Elohenu, nuestro Dios, Adonai es uno. Tendremos ocasión de ver que el nombre de Dios, Yod-Heh-Vah-Heh, es la metafórmula de la manifestación, la vasija que contiene la luz infinita, o con que se viste la luz del infinito, para dar lugar a todo lo que existe. También en otro lugar analizaremos y utilizaremos toda la potencia meditativa del nombre y de este versículo. En estos momentos baste decir que la proclamación anterior de la unidad se completa con la afirmación de la unicidad, Dios es Ejad, uno, y Yahid, único. No hay nada más. Tenemos las siguientes citas. Deuteronomio 4 y 35. A ti te fue mostrado, para que supieses que Yod-Heh-Vah-Heh es Dios, y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4 y 39. Conoce pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Yod-Heh-Vah-Heh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Isa 45, 5. Yo soy Yod-Heh-Vah-Heh, y ninguno más hay. Todo lo cual se interpreta convencionalmente como que solo hay un Dios, monoteísmo, pero que el judaísmo místico contempla como la afirmación de que Dios no es solo uno, es también único, es el único ser. Y observamos que en las tres expresiones anteriores encontramos la palabra an, cuyo significado cabalístico es el del velo de la nada puesto delante de la esencia divina. Y a continuación la palabra od, que esencialmente consiste en las dos letras que en el Shema Israel aparecen escritas de mayor tamaño, ya que la letra intermedia, la Vav, significa unión, conjunción.
Su significado general es conciencia y también eternidad, ya que la conciencia en sí permanece aparte de sus contenidos, entre los que se encuentra la temporalidad. Es la primera letra, la Ayin, la que de hecho porta el significado de conciencia. La segunda, la Dalet, que es el número 4, es el anagrama de la manifestación. Esto es una clave importante, el hecho de que la manifestación tenga lugar en el seno de la conciencia divina, de lo absoluto como conciencia. Decimos, pues, que la manifestación sucede en el seno de lo inmanifestado, es decir, en el seno de Dios, y no es discontinua con él. Tal como se afirma, Dios es el sitio del mundo y el mundo no es su sitio. Resulta, entonces, que si la manifestación es un hecho de conciencia, la discontinuidad es sólo aparente. Sucede, por así decir, por una contracción en el campo de la conciencia del infinito, de la deidad. Explicar esto constituye uno de los principales temas de Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Pero antes de entrar en ello, conviene plantearse al menos ciertas cuestiones. Si hemos dicho que no podemos atribuir cualidad alguna al estado primordial de absoluto, ¿en qué sentido podemos hablar de conciencia? No podemos atribuirle conciencia, pero tampoco podemos dejar de hacerlo. El absoluto es el todo en unidad perfecta que es anterior a todo, a la conciencia y a la no conciencia. Ese estadio de dicotomía constituye una diversificación posterior. Y no es lo mismo unidad que unificación, porque lo segundo exige una multiplicidad previa. Ese será más bien nuestro camino, nuestro recorrido. Como hemos dicho antes, la génesis causal de lo real es descendente. Eso contradice al punto de vista materialista que propugna justo el punto de vista inverso. Así, por empezar por algún punto, si consideramos que la realidad fundamental está constituida de partículas elementales y todo lo que existe es una combinación de las mismas en diferentes grados de complejidad estructural, no podemos considerar que propiedades como la vida, o la conciencia, tengan ningún tipo de realidad esencial. Se tratará de epifenómenos de la materia o, si se quiere, de propiedades emergentes que se manifiestan con la complejidad. En Cábala se piensa que sí, que es cierto que la manifestación de esas propiedades abstractas exige un grado de complejidad en la organización, pero no es que la propia complejidad las cause, simplemente las permite. Es decir, la vida, la conciencia, etc., tienen una realidad previa en otro plano del ser. De hecho son propiedades de todo lo existente, pero son participadas, en sentido platónico, y por tanto manifestadas en mayor o menor medida, según el grado de organización de la vasija que las alberga. Eso quiere decir que, puesto que participamos de las cualidades que de ella dimanan y que de algún modo tienen que reflejarla aunque la diferencia de grados sea infinita, es posible establecer una relación con esa realidad absoluta que llamamos Dios, aunque en general este término se aplica al aspecto del mismo manifestado a la creación. En realidad, del absoluto nada sabemos. Por eso al hablar de An, la nada, u otras expresiones similares, nosotros preferimos considerarlas no como realidades en sí, sino como velos que nos apantallan su realidad infinita e incomprensible y, sin embargo, por lo que hemos dicho antes, absolutamente presente. Podemos entonces, en lo que sigue, utilizar tres metodologías para abordar el problema de la existencia. 1. Solo el absoluto es real. Nada más existe. Todo lo demás, aquello que a nuestra percepción aparece con el peso específico de realidad, incluyéndonos a nosotros mismos en nuestra identidad como seres separados, es una ilusión concebida y desarrollada en el seno mismo de lo absoluto. 2. Aunque inmersos en el seno de esa ilusión, aunque nuestra existencia forme parte del juego del propio absoluto de esconderse y encontrarse, toda cualidad que podamos concebir es atribuible al absoluto en el grado infinito de perfección y completitud. En particular, podemos concebirlo y apelar a él como una superconciencia o superidentidad con la que podemos establecer relación, si bien, en general, lo haremos a través de sus rostros manifestados, sus diferentes grados de presencia que nos servirán como lentes. Podemos, por ejemplo,
desde nuestra realidad, amar a Dios, aunque en otro plano Dios se esté amando a sí mismo. 3. Podemos también traspasar la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, pasar de la conciencia pura al plano del ente y establecer una génesis o cadena de causas y efectos que nos explique la realidad tal como la percibimos, hacer así una física o metafísica de lo existente. El punto 1 corresponde a lo que en otro lenguaje llamaríamos el espíritu. El punto 2 al alma. El punto 3 al cuerpo. Usaremos uno u otro según la situación lo requiera, siempre recordando que para cada enfoque existen los otros complementarios. ¿Cómo, pues, de este infinito absolutamente simple y perfecto deviene un cosmos múltiple, fragmentado, caracterizado por entes finitos y limitados? 2. Génesis. El absoluto es la única realidad. Su esencia es nada, an. Por un lado, siendo inconcebible, nada de lo que podamos decir es. Pero por el camino de la paradoja podemos afirmar que es una nada llena, la plenitud absoluta. Su modo de ser es Ensaf, la negación de límites, el infinito. Este es el nombre más común por el que la deidad, en su estado primordial, es designada en Cábala. Podemos entender la infinitud como límite, como se hace en matemáticas con los conjuntos numéricos. Significa que cualquier cualidad, considerada en su máximo grado de completitud y perfección, sin ningún tipo de condicionamiento o frontera, está contenida en su realidad. Del mismo modo, los infinitos numéricos contienen a otros conjuntos infinitos como subconjuntos propios, es decir, sin igualarlos ni llenarlos. Y la naturaleza de esa plenitud infinita, su autoafirmación, su autocontemplación, el estado de sí en sí mismo, todo referido en términos muy metafóricos, es lo que llamamos Or Ensaf, luz infinita. ¿Qué es la luz? Misterio de los misterios. Podemos aproximarnos por sus propiedades manifestadas, una esencia energética, vibrante, consciente, dadora y creadora. Son las cualidades que luego veremos concretadas en las esencias elementales del 1 frente al 4 de la manifestación: voluntad, vida, luz, amor y ley. Todas ellas pertenecen ya al dominio de lo emanado, pero no por ello dejan de reflejar la esencia de la fuente. Y puesto que por la superabundancia desbordante y luminosa de la plenitud del uno, forma parte de su esencia el darse a sí mismo, el sumo bien, puesto que es lo único que existe, necesariamente la primera fase es desarrollar su posibilidad. Estamos definiendo una cadena lógica, no ciertamente sucesiva y menos aún temporal. No se trata de informar, sino de desarrollar vías de aproximación, inevitablemente finitas y limitadas. Y así, afirmamos que todo lo que existe en los mundos manifestados es la luz infinita, la manifestación del absoluto, en sus diferentes configuraciones. Como esta luz, desde el punto de vista de la manifestación, es esencialmente dadora, debe contener dentro de sí la doble posibilidad de dar y recibir. Hay que tener en cuenta que al nivel de Ensaf, el plano de la unidad, no existe dualidad alguna. Dar, recibir y el acto en sí de donación/recepción es uno y lo mismo. Recibir forma parte del dar tanto como el dar forma parte del recibir. Porque, en un momento dado, surge una diferenciación, es algo que pertenece al dominio de lo absoluto. No tenemos respuesta. Podemos decir que surge en el seno de Ensaf un tipo de dinamismo, lo que el Zohar llama el deseo de los deseos, que se concreta en una voluntad de crear, de manifestar su esencia ante un sí mismo considerado como otro, como una forma de autoconocimiento en objetividad. Y así, esa pareja de amantes eternamente unidos e inconscientes de su diferencia, deviene en eso, en una posibilidad de dar, que será el arquetipo de luz, y una posibilidad de recibir, que será el arquetipo de vasija. E inmediatamente surge una corriente entre ambos, como un campo de fuerzas entre los dos polos de un imán circular que, sin perder su circularidad, en algún punto de su circunferencia experimentará un corte y una posterior abertura. Eso pondría de manifiesto el campo magnético inherente, implícito. Aparecería un polo positivo que diríamos dador y
Uno negativo que diríamos receptor, y el campo de líneas de fuerza entre ambos, que sería el concepto abstracto de relación. Por supuesto, ambos son luz. Podríamos definirlos como luz positiva y luz negativa. Nosotros experimentamos la primera como luz propiamente dicha, y la segunda como oscuridad, entendida simplemente como ausencia de luz, una no luz positiva, pero el fondo o marco que permite su percepción. Son dos caras de una misma realidad, la proyección de Ensaaf que hemos llamado Ensaafor, la luz infinita. Todo lo explicado hasta ahora ni sucede en lugar alguno, ni representa ninguna sucesión de acontecimientos. Pertenece al campo de lo que podríamos denominar el pleroma divino, y eso está más allá de cualquier consideración que podamos hacer por medio de nuestras categorías mentales. Ya hemos dicho antes que podríamos contemplar estas realidades primordiales más como velos de conciencia que como cosas en sí. Una vez que estos velos están extendidos tenemos un fondo sobre el que poder percibir algo en la conciencia. Los velos son como los postulados, las peticiones de principio en todo discurso lógico, que permiten la construcción del edificio de pensamiento. Este, a su vez, será la vasija de entendimiento que permitirá el flujo de sabiduría, la manifestación directa en nosotros de la luz positiva. Damos un paso adelante en el proceso de génesis, cuando Ensaaf deviene de sí mismo su voluntad de manifestación, la primera configuración de la luz positiva, que constituye la totalidad de la luz que va a ser emanada, recibe en Cábala el nombre de Adam Kadmon, el hombre primordial. De alguna forma representa la idea de sí que emana la autoconciencia de Ensaaf, y que por tanto será modelo de todos los desarrollos futuros. A pesar del nombre, no debemos atribuirle forma alguna. Su esencia es puramente dadora, y enmarca la voluntad de darse a sí mismo del infinito, su voluntad de crear. Posteriormente se desenvolverá en el árbol de la vida, llamado también el hombre atsilútico, Atzilut es el mundo divino. Y su manifestación más completa en el plano de la materia es el ser humano, o sea, nosotros. Al mismo tiempo, la luz negativa, definida como ausencia, ha desarrollado un marco, un vacío abstracto en el seno de Ensaaf, que constituye la vasija primordial de la manifestación. En Cábala recibe el nombre de Halal, el vacío. En él tendrá lugar todo el despliegue de los mundos. Si bien presente en la literatura zoárica, desde la Cábala del Ari en Seif del concepto de Tzitsum o contracción ha sido el dominante para representarnos la génesis del vacío y por ende de toda la manifestación. El principio es simple, ¿cómo puede existir algo aparte de Ensaaf? Solo si hubiera un tipo de espacio metafórico, relativamente ausente de su realidad absoluta, podría tener lugar un otro como distinto de él. Pero esto mismo es una imposibilidad metafísica, porque supondría una limitación para Ensaaf, con lo que, o bien dejaría de ser Ensaaf, o bien ese espacio vacío quedaría instantáneamente lleno de su realidad, con lo que dejaría de ser. Al mismo tiempo, hablar de una imposibilidad para Ensaaf también es contradictorio, y no puede resultar más que de nuestra ignorancia o limitación conceptual. Para él debe ser posible eso. Él mismo es la definición de posibilidad. Debemos suponer, entonces, que es su voluntad el que eso sea así, el que él mismo se retire de una parte de sí para dejar espacio a la realidad manifestada. Después, podrá verter su luz sobre ese vacío, debidamente medida o limitada, pues en su plenitud aniquilaría el concepto mismo de vacío. La luz medida es el rayo que despliega todos los mundos manifestados. Ese acto de autorretirada es lo que llamamos el Tzitsum, la contracción primordial. Representa la acción de esa luz negativa de la que hablábamos antes. El Zohar la llama lámpara de oscuridad. Y quizá debamos considerarla no como una retirada en esencia como luz negativa sigue siendo Ensaaf, aunque en otra fase de manifestación sino como una retirada en conciencia. Al fin y al cabo, ¿cuál es el lugar de nuestros pensamientos? Supongamos que estamos escribiendo un relato, en el que quizá nosotros mismos seamos los protagonistas. En el acto creativo,
no hemos de retirar nuestra atención del resto de nuestros procesos internos, por ejemplo fisiológicos, para concentrarnos y poder verter el poder de nuestra mente en lo que estamos narrando. Y no es eso una autolimitación. Sin embargo, nosotros seguimos estando totalmente ahí, solo que muchas cosas de nosotros pasan momentáneamente a nuestro subconsciente y parece que hubieran dejado de estar presentes, ser. Podemos entonces concebir el Tzitsum como una autolimitación de la superconciencia de Ensaaf en aras de la creación. En última instancia, llegamos a la conclusión de que todo es mente. Desarrollando el postulado de continuidad anteriormente expuesto, incluso lo que llamamos materia es una forma de conciencia. Para nosotros, conciencia cristalizada. Y nuestra conciencia también es continua con la conciencia divina. Todo sucede en la mente de Dios. Debemos pensar que el acto creativo no sucede por adición, el ser que surge de la nada, como un añadido a qué. Ese es el modelo que se ha venido enseñando tradicionalmente. En Cábala se considera que la creación se realiza por sustracción. Cada fase es una contracción de la fase anterior. No añade, sino que quita. Podemos, por ejemplo, pensar en una cantidad de agua, una parte de la cual experimenta un proceso de congelación. Ha aparecido algo aparentemente nuevo, aunque todo es H2O, la composición química no ha variado. Pero las moléculas del hielo tienen menos grados de libertad, capacidad de movimiento que las del agua líquida. Podemos también decir que han perdido simetrías, ya que ahora las moléculas pasan de un estado de uniformidad a verse constreñidas a estructurarse en direcciones determinadas. Y, por supuesto, ha habido una disminución de energía, razón por la cual es necesario aportar calor para recuperar el estado fluido. La transición de fase en física puede servirnos de modelo para entender la contracción metafísica, como un estado puede contener a una evolución posterior del mismo que, al mismo tiempo, presenta una disminución de sus cualidades, o una densificación de las mismas. Al mismo tiempo, ese nuevo estado puede servir como recipiente del anterior. La fase anterior es la luz. La fase posterior es la vasija. En el ejemplo anterior se habría generado una vasija de hielo capaz de contener una porción de agua, separándola, por así decir, del resto del líquido. Y el tipo de vasija también la dotaría de una cierta individualidad. Todo en la manifestación se desenvuelve según el modelo de luz y vasija. Es el desarrollo de ese primer desdoblamiento de la luz infinita en lo que hemos llamado luz positiva y luz negativa. Con las siguientes particularidades. 1. Lo que es vasija en un plano es luz para la fase siguiente. En el ejemplo anterior, el vapor se condensa en agua líquida y ésta, a su vez, en hielo, y así sucesivamente. Hay una concatenación de fases. Así, Adam Kadmon será una vasija para la luz infinita, pero a su vez será la luz del mundo divino, el cual constituirá su vasija. Del mismo modo, este mundo será la luz del siguiente, mundo de la creación, y así sucesivamente. En el plano humano, el alma será la luz del cuerpo, que será su vasija. Todo esto se precisará más adelante, en su lugar. 2. La luz no aparece directamente en el plano de la vasija. Desde el punto de vista de esta, desde su sentido de realidad, por así decir, la luz es como si no existiera, ya que solo se observan sus manifestaciones. La vasija se experimenta a sí misma como lo real, aunque solo es un instrumento de percepción. El sujeto de la conciencia está en el plano de la luz, si bien, temporalmente, está totalmente identificado con la vasija que le proporciona su experiencia de identidad. Se encuentra en el plano del cuerpo algo de lo que podríamos decir, esto es el alma. Obviamente no. Algunas personas afirman igualmente que Dios no existe porque no lo experimentan directamente con los instrumentos de percepción propios de la vasija. Decimos entonces que la vasija, aunque también es luz a pantalla, de hecho la manifestación positiva de la misma. Hay un descenso de nivel. Ese es el sentido de la contracción o tzitsum de la conciencia. A veces se usa la imagen de la cortina, o del velo, para expresar el mismo concepto.
Se tiene así una concatenación de apantallamientos u ocultaciones, hasta alcanzar el llamado plano físico o de la materia en el que se da la máxima ocultación. Así, la evolución, la génesis, es un proceso que tiene lugar hacia adentro, estando cada fase contenida en la anterior y siendo cada fase una contracción de la precedente. El infinito retira su luz de una parte de sí mismo y en el vacío así generado proyecta de nuevo un rayo de la misma, el cual recibe en cábala el nombre de Kab, la línea, y que es la sustancia de los mundos manifestados. Metafóricamente hablando, la retirada de luz deja un espacio circular, esférico, pues no puede haber direcciones privilegiadas en Ensaf. La línea indica restricción, ya que la luz se ve constreñida a moverse según un canal determinado. La razón es que si la luz fluyera en su completitud, representado por la figura circular, todo retornaría al estado primordial de Ensaf. La autolimitación de la luz es ya una nueva contracción. La inteligencia de la luz es dar. La inteligencia de la vasija es recibir. Como ambas son proyecciones de la voluntad de manifestación de Ensaf, hablamos de voluntad de dar y voluntad de recibir como fuerzas dinámicas de la creación. Con frecuencia se prefiere utilizar el término más plástico de deseo, deseo de dar y deseo de recibir. Mientras que el deseo de dar es unificador, manifestando la característica esencial de unidad de la luz, y por tanto de retorno a la fuente en el proceso de evolución, el deseo de recibir es separador. Es la fase negativa de la luz lo que genera las diferencias. Su propio deseo de recibir es lo que constituye a cada ser como ente definido y, aparentemente, separado. No se sobreentienda que la fase negativa de la luz, el deseo de recibir, es algo malo en sí. Es, de hecho, una condición necesaria para la manifestación. Es imposible dar sin que haya algo o alguien que reciba. Dios no puede darse a sí mismo el sumo bien sin que haya una vasija que lo reciba. Por eso, el verdadero acto de creación no consiste en la luz sino en la oscuridad. El profeta Isaías 45, 7, lo expresa claramente cuando dice de Dios: forma la luz y crea la oscuridad. La luz es preexistente. Es directamente de la naturaleza de Ensaf. La oscuridad es lo nuevo. También proviene de Ensof como una condición previa para generar un no yo, desde su punto de vista infinito, aunque éste sea solo aparente como parte del juego de perderse para encontrarse. Y es la oscuridad la vasija, el deseo de recibir lo que constituye el elemento formador de la luz. ¿Cuál es, entonces, la raíz del mal? Lo que en cábala se llama deseo de recibir solo para uno mismo. Hay que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre el recibir y el dar. Si solo se recibe y no hay ningún tipo de dar, es imposible crear ningún tipo de afinidad con Ensaf, y por tanto ninguna forma de asimilarse a él. Una vasija que solo recibe es llamada clipá, es decir, cáscara, corteza. Es lo más opuesto a la naturaleza de la luz, cuya esencia es dar. En el plano de la materia la separación se realiza fundamentalmente mediante el espacio y el tiempo. De ese modo, los opuestos pueden coexistir en el plano físico. La dimensión espiritual es, sin embargo, vibratoria. Es la diferencia de fase lo que separa, de modo que dos entes que vibran en la misma frecuencia son, de hecho, el mismo ser. Mientras que los entes cuyas frecuencias vibran en oposición están ontológicamente a eones de separación. Si queremos entonces desarrollar nuestra afinidad con la luz, debemos vibrar en su misma frecuencia, es decir, en la fase de dar. Una vasija que solo reciba no puede coexistir con la luz. Se encuentra en el otro polo. Retomando el proceso de génesis, vemos que el tránsito de lo uno a lo múltiple se realiza en una serie de pasos sucesivos. Puesto que en esencia se trata de una objetivación de la mente divina, las primeras configuraciones de la luz emanada revelarán en su pureza sus arquetipos fundamentales. Estos son las sefirot, numeraciones o esferas, las formas elementales de manifestación de lo divino, o también, los estados básicos del ser. En una serie de pasos que a continuación comentaremos, se organizarán en la estructura conocida como el árbol de la vida que, a su vez,
será por necesidad el modelo o prototipo de todos los desarrollos futuros. Pero es necesario explicar cómo en este entramado de perfección surge la posibilidad del mal, el cual, al menos desde la experiencia humana, forma parte del escenario cósmico. Su raíz se encuentra en estos estados primigenios, algo que el texto bíblico presenta inmediatamente después del primer versículo del Génesis, y la tierra era caos y vacío. Es necesario decir que el pensamiento de la creación, la formulación directa de la voluntad divina, es el bien. Dios quiere crear un cosmos de seres a los que comunicar el máximo bien posible, que es el darse a sí mismo a las criaturas hasta el máximo de su posibilidad. Dios es el dador absoluto y las criaturas son vasijas que reciben su luz. Esta luz es simple y no tiene partes. Es, por supuesto, continua con la deidad, no algo separado de ella, de manera que cuando una criatura recibe esta luz se torna a su vez divina. Pero aquí hay una contradicción en los términos: si la vasija solo recibe, por muy perfecta y sublime que sea la luz, está en fase contraria con ella y, por tanto, según hemos expuesto antes, se encuentra absolutamente separada de la misma. La única posibilidad de soportar el embate de la luz es que la vasija sea también dadora, para lo cual habrá que desarrollar algún procedimiento que lo permita. En Cábala se afirma que la primera emanación de la Sefirot fue en forma de puras vasijas. Eso no quiere decir más que cada esencia fue desarrollada en sí misma, sin relación directa con las demás. En consecuencia, por la contradicción inherente, no pudieron soportar la luz que fue vertida en ellas y se rompieron en pedazos. Sus fragmentos, puras formas de nada más recibir, cayeron en el vacío, es decir, en dirección contraria a la luz, dando lugar a las fuerzas activas de la negatividad, la clipa, en términos generales. Y decimos activas porque en su caída arrastraron consigo chispas de luz, lo que les da un cierto nivel de vitalidad. Y también de existencia, porque si no estuvieran alimentadas por la luz, simplemente no serían. Es su querencia el incrementar constantemente su nivel de luz, capturando más chispas, en ello está su supervivencia, y ello lo intentan principalmente apropiándose de la luz inherente de los seres humanos. De ahí su interés en que permanezcan en un estado de relativa opacidad, inmersos en el mundo material, inconscientes de su divinidad, sin desarrollar modos de retorno a la fuente. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de los seres humanos en este esquema? En el Génesis se les presenta como imagen y semejanza de Dios, unos términos cuyo alcance habrá que precisar en gran medida, pero que de momento nos indican que son una vasija completa, capaz de recibir en plenitud la luz divina y por tanto de asimilarse al Creador. Ese es el objetivo de la manifestación, al menos en lo relativo al ser humano. El infinito crea una vasija a la que poder darse plenamente, en la que poder habitar en el seno de la manifestación y experimentarla desde el punto de vista de la finitud, en la que poder conocerse a sí mismo en su divinidad inherente. El ser humano es así una chispa de Ensaf encarnada. Pero nos topamos con la misma contradicción. ¿Cómo puede el ser humano ser divino sin ser absolutamente dador? ¿Cómo puede ser, al mismo tiempo, divino, sin tener libertad de elección? La libertad es ciertamente una característica esencial de lo divino, ya que Ensaf no se ve constreñido en absoluto a realizar acción alguna, y menos a crear. Eso sería una limitación, incompatible con su ser infinito. Dios podría haber creado al ser humano como un autómata perfecto, pero entonces podría llegar a ser todo menos divino. Hay, así, dos elementos a tener en cuenta: primero, el ser humano debe ser capaz de dar. En segundo lugar, debe tener la posibilidad de no hacerlo, pues un dar compulsivo no es un verdadero dar. Para que esto último pudiera darse, para que pudiera haber una elección entre el bien y el mal, fue diseñado en primera instancia el procedimiento de ruptura de las vasijas. Ahora bien, ¿qué puede dar el ser humano en términos de su divinidad? Y, por otra parte, ¿qué necesidad tiene de hacerlo, en su estado prístino, edénico, completamente saturada de la luz de Ensaf, y por tanto con todo deseo absolutamente satisfecho? Pues está claro que, como parte de Ensaf,
la génesis del ser humano sigue el mismo orden que la sucesión de los mundos, es decir, de arriba abajo. Quiere decir que lo primero que es emanado en el ser humano es su esencia luminosa, radiante. Se ve entonces en una situación que el Zohar llama comer el pan de la vergüenza. Solo recibe, pero sin esfuerzo o mérito por su parte. Es una divinidad en potencia, pero no en acto. Como un niño, o un adolescente, completamente dependiente de sus progenitores. Para alcanzar el estado de madurez necesita aprender a hacer las cosas por sí mismo. Si recibe todo hecho no se desarrolla nunca. Y el placer que experimentan sus padres es que su despliegue sea efectivo, que llegue a ser un hombre o una mujer de pleno derecho. Realmente estamos en una situación ideal, por supuesto un hijo no puede dar en esencia nada más a sus padres que son ya seres completos. Sin embargo, también es cierto que el poder ver su obra cumplida les proporciona otro plano de realización. Son creadores. Esto puede servirnos como ejemplo de la correspondencia del ser humano con Ensaf, con el cual se relaciona a través de sus arquetipos esenciales manifestados como Sefirot en el mundo supremo. Nada puede dar al infinito que lo tiene todo, más que el de cumplir su voluntad actualizando al máximo sus potencialidades inherentes, llegando a ser una divinidad en acto, perfecta imagen y semejanza realizadas. Para lo cual necesita aprender, desarrollar sus capacidades, ejercer su libertad, en particular su libertad de elección entre el bien y el mal. Eso solo lo puede realizar si se vacía de su luz, es decir, si desciende hasta el fondo de la escala sefirótica, hasta el estado en el que la luz está más apantallada, y aprende a recuperarla por sí mismo, con su propio esfuerzo, generando el mérito de ganarla. De ese modo también se siente liberado del sentimiento de comer el pan de la vergüenza, ese sentimiento que experimentamos cuando alguien nos abruma con múltiples obsequios y no tenemos posibilidad alguna de corresponder. El resultado para la psique es corrosivo, tremendamente destructivo, degradándonos en nuestra integridad. Estamos ante el ganarás el pan con el sudor de tu frente bíblico, pues el descenso del alma humana a la materialidad es lo que se conoce como el mito de la caída. Es el proceso paralelo a la ruptura de las vasijas del estado primordial. Es una manifestación del tzitsum o contracción, algo que, como vemos, sucede a muchos niveles. Así pues, tras la ruptura de las vasijas los llamados reyes de Idam, las Sefirot son emanadas de nuevo, pero esta vez de forma rectificada. Ya hemos explicado antes el concepto de la línea, Kab, que supone una luz disminuida, un tzitsum, en medida suficiente para poder ser asimilada por las vasijas. Queda por decir que esta luz es emitida en zigzag, el llamado rayo relampagueante, de manera que las Sefirot se organizan en estructuras de relación, pares complementarios de Sefirot, ternas o tríadas, rostros o estructuras de conciencia, etc. Las Sefirot son así receptoras y dadoras a un tiempo, con lo que el sistema alcanza estabilidad. Se tiene así la organización de la luz en la forma del árbol de la vida, cuyo diseño actual es el que muestra la imagen, ver. Como ya hemos expuesto al principio del presente capítulo y dado que ya hemos hecho un estudio del árbol en otros lugares, aquí nos limitaremos a mostrar sus elementos fundamentales en forma muy esquemática, entresacando la información, con algunas modificaciones, de otros trabajos míos. 3. El árbol de la vida. El árbol de la vida es el mapa de la manifestación. Es la fórmula de las fórmulas que presenta en su disposición todas las variables del ser. En sentido sincrónico, como un conjunto de relaciones, representa el conjunto de los arquetipos de la mente divina, o lo que es lo mismo, las manifestaciones de la conciencia y los núcleos energéticos de todas las fuerzas. El árbol de la vida representa el modo en que la deidad decide configurarse a sí misma, lo que constituye el modelo de todos los desarrollos posteriores, incluyendo el ser humano. Dándose forma a sí mismo, lo cual involucra procesos de su propia vida interna, Dios crea y da forma a todo lo que existe. Mediante el árbol, todo participa de la vida divina. Por otro lado, en sentido diacrónico, como un desarrollo temporal, el árbol simboliza el camino de la manifestación,
como desde esa esencia de unidad y plenitud absolutas, se llega mediante una serie de contracciones y filtros de luz, a este cosmos de apariencia múltiple y fragmentada, con cada estadio desarrollando su propio nivel de conciencia. Y la propia imagen del cosmos manifestado como árbol ejemplifica ese postulado de continuidad del que partimos. Todo es uno, la manifestación es un gran todo orgánico por cuyos elementos, esferas, canales y mundos circula una misma savia, que es la misma vida divina, la revelación de la luz infinita. Los elementos fundamentales del árbol de la vida son y los números del 1 al 10, más el 0 son las sefirotoesferas, los estados básicos del ser, que a continuación nombraremos. 2. Las 22 letras hebreas, expresión de la potencia creadora divina, las vasijas metafísicas de la creación, y dijo Dios, y la luz era. La palabra de Dios es la sustancia de la creación. El orden de manifestaciones, luz, pensamiento, palabra, cosa. Vamos así del pensamiento a la palabra, cuyos elementos los del pensamiento divino están codificados en las letras, que son como los ladrillos que construyen las palabras, configuraciones de energías. Las letras constituyen así las fuerzas básicas en el despliegue creativo de la Sefirot. Así, pues, las letras expresan las articulaciones o relaciones de las esferas entre sí, que recordemos son los arquetipos primordiales, puramente energéticos, y se corresponden con los 22 senderos o canales del árbol. 3. Hay otro elemento esencial del lenguaje cabalístico, aunque no aparece directamente en la estructura del árbol simple, y es el de los 4 mundos, más un quinto. Estos serían, 1. Mundo de los fenómenos espaciotemporales, de la acción, de lo físico. 2. Mundo de lo psíquico, también llamado lo astral, aunque en Cábala se le da el nombre preciso de Yetzirah, formación, los contenidos de la mente, tanto propia como la mente universal. 3. Mundo espiritual, también llamado de la creación, que incluye las cualidades puras del ser y del espíritu. 4. Mundo divino, de los arquetipos que conforman el propio ser, o no ser, de lo divino. Ese es el mundo de las sefirotoesferas en su aspecto más exaltado. Hay un quinto mundo que antes hemos llamado Adam Kadmon y que es la interfase de la manifestación con el infinito. Adam Kadmon manifestado y no manifestado a un tiempo es en todos los sentidos continuo con la luz. Podríamos llamar igualmente a ese plano mundo del infinito o de la luz infinita que, como hemos visto, es la sustancia de todo lo que hay. Todo lo que existe son configuraciones de esa luz infinita, de la conciencia/energía, aquí en su estado primordial. El tema de los mundos fundamental para todas las consideraciones prácticas será objeto del segundo capítulo.